Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy RF Espinales y en este video que fue solicitado por Miguel Gorosabel voy a contar las orientaciones para la elaboración del examen de grado para los estudiantes de tercer año de bachillerato del ciclo Costa Galápagos y de manera muy particular vamos a abordar el estudio de caso como producción académica integradora. Para ello debemos de conocer que esta es el fruto del trabajo investigativo que se realiza para cumplir con fines diversos, como por ejemplo aumentar el conocimiento sobre un tema específico, comprobar hipótesis planteadas o generar nuevas teorías. Entre otros, estas producciones académicas deben cumplir una serie de criterios científicos, éticos y técnicos para ser consideradas como tales. Dentro de las producciones académicas integradoras, pues tenemos las producciones audiovisuales, artísticas, literarias, ensayos académicos, monografías, artículos académicos, experimentos científicos, estudio de casos, que es lo que vamos a tratar en este video, con un ejemplo en concreto, la resolución de problemáticas sociales y la resolución de problemáticas comunitarias. Ahora vamos a darnos paso al estudio de caso como tal. Para ello le doy gracias a las autoridades y al equipo de la Unidad Educativa Costa Azul que trabajó en la elaboración de este trabajo académico para beneficio de la comunidad educativa y en este caso trasciende a las esferas de YouTube, a las esferas locales, nacionales e internacionales gracias a mi canal. Entonces te invito a que le des un like. El estudio de caso. Vamos a conocer que de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación, el estudio de caso no debe de exceder o tiene una extensión máxima de 3.500 palabras, sin considerar hojas preliminares ni las referencias bibliográficas y anexos, ¿ok? Como les dije, vamos a trabajar este video del estudio de caso con un ejemplo en concreto, la parte teórica y un ejemplo en concreto que fue brindado gracias a la profesora María Mercedes López, a quien le envío un cordial saludo. Espero que esté viendo el video. Para ello es importante conocer, mis estimados estudiantes, que partimos de macrotemas y estos macrotemas o líneas de investigación ya las hemos venido trabajando en los proyectos interdisciplinares a lo largo del año lectivo 2021-2022. Por ejemplo, dentro de estas líneas de investigación tenemos el retorno seguro a las escuelas, el consumo de alimentos saludables, ciencia, tecnología y sociedad, funcionamiento del cuerpo humano, entre otras líneas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como hay alrededor de 13 líneas de investigación, si a mí como estudiante me llama la atención por ejemplo, la tecnología, entonces me voy a decantar por la ciencia, tecnología y sociedad y voy a plantear un tema sobre ese macrotema. Por ejemplo, si de la ciencia, de la tecnología y de la sociedad, a mí me gustaría hablar sobre la influencia de las herramientas digitales, como está aquí, hago un ensayo o hago una producción académica bajo esa línea de investigación, ¿ok? La línea de investigación no corresponde al tema ni al título de la producción académica. En este caso aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, sobre la línea de investigación, el retorno seguro a las escuelas. Yo quiero hacer un ensayo o un estudio de caso sobre esta línea de investigación. Entonces aquí hay dos ejemplos, hay uno de ensayo, el retorno seguro a las escuelas, una situación necesaria en la educación. Eso podría ser el tema de un ensayo. Un tema de estudio de caso, el retorno a clases como mejoramiento académico en los estudiantes de la unidad educativa, de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Costa Azul. Va a ser un caso particular, ¿ok? Entonces, si usted está realizando una monografía, una producción audiovisual o de cualquier tipo, primero debe de enmarcarse en una línea de investigación y esta la eligen o les orienta el docente guía. Vamos a continuar, tienes que tener en cuenta el formato que te brinda tu institución académica. En este formato pues va a ir encabezando el título, la producción académica. Por ejemplo, si vas a elegir un ensayo, una monografía o un estudio de caso, debe de encabezar la primera hoja de la portada.
el título de esa producción académica que tú le estás asignando y también describir la línea de investigación, que es lo que estoy haciendo énfasis ahora, ¿ok? Las hojas preliminares ya las conocemos y pues no ahondaremos en aquello porque son hojas preliminares que ustedes la tienen que ir ubicando cuando estén realizando su trabajo. Va a haber una dedicatoria y un agradecimiento, ¿verdad? Disculpen los sonidos ambientales. El índice es importante, como vamos ahora a ver en el estudio de caso, en su primera parte. En esta primera parte tenemos la introducción, los antecedentes, la definición del problema, la justificación, los objetivos, y aquí faltó los indicadores de logro, que como es una propuesta o un proyecto una producción interdisciplinar, tiene que abarcar, según los lineamientos, como mínimo dos asignaturas. Y dependiendo del tema que usted plantee, tiene que buscar con su docente guía los indicadores de evaluación dependiendo de las asignaturas que van de la línea con esa investigación. Por ejemplo, si usted eligió el estudio de, por ejemplo, el impacto ambiental, de cajón esa ese indicador de evaluación estará en química o estará en biología, ¿ok? Vamos a detallar la introducción. Dice que en este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. La introducción brinda al lector una visión panorámica del trabajo. Debe de tener una extensión máxima de 250 palabras y al menos 2 citas bibliográficas. Vamos a ver con el ejemplo en concreto. Si aquí nos vemos, si aquí podemos observar, agradecemos a la profesora Shirley Córdoba por brindarnos este trabajo y a la estudiante Daniela Alarcón con su tema de estudio de caso, los derechos humanos como fortalecimiento en la educación. ¿Ok? Vamos ahora a observar la introducción de este trabajo. ¿Sí? Hojas preliminares, ¿verdad? El índice, que es muy importante. Vamos a ver la introducción. Ella la ha realizado en 5 párrafos. En la introducción, como dijo en la diapositiva que les acabé de mostrar aquí, ¿verdad? Vamos a presentar de forma resumida nuestro estudio de caso. Y empieza la redacción. La presente investigación tiene como objetivo general establecer la importancia de los derechos humanos como fortalecimiento a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. La problemática radica en que existen factores negativos que afectan a la educación como desconocimiento de los derechos, baja calidad de vida, problemas económicos y familias que repercute aquello en el desarrollo del conocimiento de los niños. Estoy presentando el trabajo que ya realicé. Ahora en este segundo párrafo estoy presentando la metodología que utilicé o que se aplicó para este estudio de caso. Nos dice que es la investigación, como es descriptiva y bibliográfica por ser un estudio de caso, tuvo un enfoque cualitativo, el cual permitió conocer los derechos humanos como parte fundamental de la educación a través de las leyes que la amparan. Entonces, su enfoque fue cualitativo. Entre los métodos que utilizó esta investigación está el analítico, el sintético y el descriptivo. La técnica que utilizó para investigar, para obtener la información, la estudiante, fue la observación directa, fundamentalmente con el análisis de páginas oficiales de las Naciones Unidas, la Constitución de la República, que da paso a los instrumentos de utilización como contextualizaciones bibliográficas, ¿verdad? Al ser una investigación con un enfoque cualitativo, pues se enfocó en la en la observación directa. ¿Ok? No hizo encuestas, ¿verdad? También plantea en la introducción los resultados, el análisis y las conclusiones a las cuales la estudiante llegó. Vamos con el siguiente punto, que nos habla sobre los antecedentes. Dice que esta es una breve explicación del contexto social, político, cultural, geográfico, histórico, etc.
en el que surge el problema o fenómeno el cual usted está estudiando, señor estudiante o señorita. El antecedente hace una descripción del contexto en el cual emerge un problema o fenómeno específico, analizando elementos de su entorno natural y social. Se lo debe redactar dentro de un contexto a nivel macro, meso y micro. Se debe citar a los autores de ese estudio. La extensión es máxima 250 palabras y entre 2 a 3 citas bibliográficas. Ahora vamos a ver el ejemplo de un antecedente. Aquí está. Dice que vamos a presentar un contexto macro, meso y micro. Y empieza la estudiante hablando. La educación es un derecho fundamental para el ser humano, desde la niñez hasta cuando es adulto, ¿verdad? Que no debe ser impedido, sino fortalecido por el Estado, dando prioridad a que todos los individuos puedan prepararse de una forma flexible, inclusiva e interdisciplinaria, que abarque un contexto significativo en el aprendizaje. Miren el contexto macro. Según la UNESCO, en el año 2020, el derecho a la educación es un principio rector que está respaldado por la Agencia Mundial Educación 2030. Aquí realizó una cita parafraseada directa, ¿verdad? Una cita parafraseada basada en el autor o cita narrativa, ¿ok? La enseñanza como tal es una herramienta poderosa, continúa en un contexto macro. Para la UNICEF, en 2020 dice que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela a aprender en un ambiente seguro. ¿Ok? Ahora nos centramos en el micro contexto, si nos damos cuenta al señalar este párrafo. La educación es un servicio que garantiza la libertad de enseñanza a través de instituciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Quién dice esto? El Ministerio de Educación en nuestro país. ¿Cuándo lo dijo? En el año 2018. Esta es una cita basada en el texto. A ver, déjame ver. Es una cita parafraseada, debo decir. Es una cita parafraseada, ¿ok? Ahora nos damos cuenta que en este antecedente ha hecho un contexto macro, meso y micro. Vamos a la siguiente parte. Espero que hayan entendido la parte del antecedente, explicar ese contexto en el cual se desarrolla el fenómeno que usted está estudiando. Ahora vamos con la definición del estudio de caso, donde van a explicar el suceso, el hecho, el fenómeno o el problema que será estudiado, y describe cómo se presenta en el contexto planteado anteriormente. La extensión va a ser de 250 palabras como máximo. Vamos a ver. Entonces, en esta definición del problema, usted, como lo dijo la diapositiva anterior, va a explicar, va a definir el problema en sí, pero cómo ese problema se desarrolla, cómo se da o cómo evoluciona o cómo se origina ese problema en el contexto próximo en el que usted está realizando el estudio de caso. ¿Ok? Como aquí la estudiante se enfocó en un contexto a nivel nacional, nos habla los derechos humanos es un factor primordial para todos, que no debe contemplar raza, lengua, sexo, religión, etc. Dice que respecto a la educación, muchos niños y adolescentes del Ecuador no gozan de estudios por varios factores, como por ejemplo la falta de recursos económicos, las familias disfuncionales, madres o padres adolescentes. Aquí, en esta oración, ya está describiendo cómo se da ese fenómeno, ese problema, en el contexto en el cual ha hecho o está realizando la investigación. Nos dice acá: estos tres factores, es decir, lo económico, lo familiar, la falta de recursos económicos y entre otros factores, dice que son los más comunes que se evidencian en el país. El escaso recurso económico es notorio en zonas rurales. Está describiendo, si se dan cuenta, el problema. Están definiendo el caso en particular de manera concreta que está siendo objeto de estudio. Dice acá finalmente, mira, desde esta perspectiva es necesario conocer los factores que inciden
al fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la educación, formando un estudio reflexivo que permita generar conocimiento del valor de los derechos humanos en el ámbito educacional que engloba a la sociedad ecuatoriana. Entonces, en esta parte, tú tienes que definir cómo se da ese fenómeno o ese hecho en el contexto que tú lo estás planteando. Como es un estudio de caso, tú lo puedes hacer en tu barrio, en tu contexto académico, en el contexto familiar, pero tienes que ser explícito en esta parte y en 250 palabras. La justificación es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. Aquí justifica por qué, de manera argumentada, por qué yo realizo esto en una extensión máxima de 100 palabras. Vamos a ver qué nos puso la estudiante en este trabajo, que está muy bonito. Dice que la educación es un derecho fundamental para las personas. Entonces, es importante que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un ambiente sano, con oportunidades para desarrollar las habilidades y conocimientos. Mira, aquí ya justifiqué por qué es importante este trabajo. Bajo esta perspectiva de análisis se enfatiza estudiar los derechos humanos como fortalecimiento a la educación, considerando que las facultades negativas pueden mejorar cuando existe predisposición por parte de la familia y de la institución educativa. Entonces, ahí ya justifiqué. ¿Ok? Y el resto también es importante, lo que ha puesto la estudiante. Vamos a continuar, porque aquí es importante que tú digas, a través de una argumentación, exponer tus razones. ¿Por qué tú quieres? Porque este estudio es muy importante y como lo estás haciendo a partir de tu interés, pues lo vas a hacer de la mejor manera, vas a justificar tal y cual es. Los objetivos. Dice que se delimita el estudio por medio de enunciados. El objetivo general inicia con un verbo en infinitivo. Eso es conocido. Los verbos infinitivos son aquellos que tienen terminaciones ar, er, ir. 2. Dice que contiene un objeto. ¿Qué hará el estudiante? Una estrategia de realización. ¿Cómo lo hará? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y el número 3, se planteará un objetivo general y 2 objetivos específicos. Vamos a ver cuáles son los objetivos generales. Aquí está claramente, dice, el objetivo general, vamos a establecer la importancia de los derechos humanos como fortalecimiento en la educación de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, ¿verdad? En este estudio de casos se va a establecer la importancia. Y ahí están los objetivos específicos, ¿verdad? No los vamos a leer para continuar con la parte que se ha implementado en este año lectivo, que son los indicadores de evaluación. Para la realización de esta producción académica seleccionada por cada estudiante se deberá considerar un mínimo de 2 asignaturas del tronco común del bachillerato en ciencias y deben abordarse las mismas de manera interdisciplinaria, es decir, se debe evidenciar la relación entre las mismas durante el desarrollo del trabajo, seleccionar los indicadores de evaluación específicos que permitirán evidenciar el desarrollo de las habilidades o destrezas por parte del estudiantado. Esto lo van a hacer en un máximo de 75 palabras y ponen en el epígrafe indicadores de evaluación. Para la elaboración de este estudio de casos se tomaron en cuenta los siguientes indicadores de evaluación correspondientes a las asignaturas. Por ejemplo, tú pudiste haber utilizado lengua y literatura y la asignatura de biología, o si hiciste un tema sobre la convivencia, utilizaste indicadores de evaluación de las asignaturas de filosofía o de educación para la ciudadanía, o si hiciste un tema sobre impacto ambiental o sobre el medio ambiente, vas de cajón a utilizar indicadores de evaluación del área de biología. Y si tiene que ver con el hombre, con el ser humano, en su desarrollo o en su desenvolvimiento en la sociedad, pues se sobreentiende que el indicador que vas a utilizar corresponde a una asignatura del área de estudios sociales, ¿ok? Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que corresponde al marco conceptual, al marco metodológico, a los resultados, al análisis de los resultados, ¿ok?
Dentro de lo que es el marco conceptual, aquí ustedes se deben de quitar el sombrero. ¿Saben por qué? Porque esto no es algo difícil. Simplemente vas a extraer de las variables de tu tema, de las variables de investigación, de ahí extraes los contenidos que deberás investigar. Estos contenidos, pues, tú los sacas, como dije, del tema. Perdón, los sacas del tema y empiezas a trabajar. Por ejemplo, si te fuiste por el tema de un tema sobre la convivencia armónica, entonces de ley vas a tener que investigar sobre qué es la convivencia armónica, cómo se da en un contexto escolar, cómo se da, dependiendo de lo que estés investigando, ¿ok? No te estreses en el marco conceptual porque simplemente investiga. Nos dice aquí que debes de realizar de 6 a 7 citas directas, menos de 40 palabras o citas parafraseadas. Después de cada cita es importante realizar un análisis del autor citado. Vamos a ver el ejemplo acá. Y si nos damos cuenta, el marco conceptual, los derechos humanos, como el tema de esta señorita que hizo este excelente trabajo, habla sobre los derechos humanos, ella dedicó un epígrafe para los derechos humanos. Y aquí tú tienes que ser analítico, tienes que ser, tienes que sistematizar, porque toda la información que vas a obtener la vas a tener en bruto. Es decir, vas a tener gran cantidad de información, pero debes de sistematizarla, es decir, ordenarla para poder ir ubicándola en epígrafes y citándolos de acuerdo con las normas APA séptima edición. Miren, aquí hay una citación, nos dice aquí, para la DPE, Defensoría del Pueblo del Ecuador, supongo. Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tiene el individuo en el desarrollo de una vida digna que direccione el respeto. Este es un ejemplo de cita parafraseada basada en el autor, ¿ok? Aquí nos damos cuenta que está el autor, el año y el resto que está acá es parafraseo. Entonces, todo eso tú debes de hacerlo en el marco conceptual. Mira, acá hay otra cita basada en el autor, parafraseada, otra cita parafraseada basada en el autor. Si se dan cuenta, está el autor, el año de la publicación y aquí está lo que yo leí, lo que yo analicé y lo que yo interpreté con mis propias palabras de esa cita parafraseada. ¿Ok? Eso es el marco teórico. No te hagas bola, no te hagas pelota, porque no es nada del otro mundo. Tienes que investigar, sistematizar esa información. Como lo dice aquí, mira, el marco conceptual dentro del estudio de caso, debes recopilar información. Cuando ya la recopilaste, sistematízala, es decir, ordénala y expón esos conceptos fundamentales que para el desarrollo de tu investigación, considerando el objeto de estudio, la opinión de otros autores, bases legales y todo lo que concierne a las variables de dicha investigación, ¿ok? En el marco metodológico, no te hagas pelota porque en este marco teórico vas a elaborar, dice aquí, las decisiones teóricas metodológicas del proceso investigativo. Es decir, argumenta los mecanismos utilizados para el análisis de la problemática. Se plantea en tiempo pasado. Aquí vas a presentar todo lo que utilizaste para realizar esta investigación. Y vamos a ver el ejemplo del marco metodológico. Miren, aquí nos dice, los derechos de la educación deben estar acentuados en la sociedad como uno de los principios fundamentales para la vida, el desarrollo de los conocimientos, los valores, etcétera, etcétera. La metodología, ojo, la metodología aplicada en este proceso de estudio se realizó a través de una investigación descriptiva y bibliográfica. Ahí ya presentamos la metodología, ¿verdad? La misma que hizo énfasis en el conocimiento de las normas, leyes, principios, etcétera, etcétera. Miren, el enfoque, esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo,
dando paso al estudio que caracteriza las normas y principios fundamentales del Código de la Niñez y los objetivos sostenibles que abarca la educación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El desarrollo de características de cada principio y objetivo focaliza el estudio, etcétera, etcétera. Vamos a los métodos que utilizó esta investigación. Los métodos aplicados en este estudio fueron analítico, sintético y descriptivo, y ahí detallo cada uno de ellos. El analítico, por qué, y el sintético y el descriptivo también, por qué yo los utilicé. Por ejemplo, aquí el descriptivo dice por la forma cualitativa de extraer la información. Las técnicas, vamos a ver qué técnicas utilizó. Una de esas técnicas, como es cualitativo, utilizó la observación directa, los procesos bibliográficos que dieron significatividad en el proceso de estudio. Estas técnicas conllevaron por proceso general los derechos a la educación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los instrumentos, vamos a ver, ya utilizó técnicas, la observación directa, pero vamos a ver qué instrumentos utilizó para obtener esa información. Y dice que los instrumentos que utilizó aplicados en el estudio de casos denominados los derechos como fortalecimiento de la educación, pretende establecer un conocimiento de las leyes que la integran, conllevando a la adquisición de información veraz y efectiva, páginas web y organismos, artículos científicos, entre otros, ¿verdad? De acuerdo a estas expectativas de investigación, es necesario conocer que este estudio de caso es significativo para los conocimientos de los niños, las niñas y los adolescentes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y continúa, y esa es la metodología, ¿verdad? Aquí nos dice, por parte, este estudio metodológico permitió enfatizar a través del tipo, enfoque, métodos, técnicas e instrumentos de desarrollo significativo del estudio de caso. ¿Ok? Vamos a continuar con... Aquí está, miren. Esto es lo que tú tienes que detallar en tu estudio de caso. ¿Qué tipo de investigación estás haciendo? De cajón, si es estudio de caso, descriptiva. El enfoque, ¿cuál enfoque vas a utilizar? ¿Cualitativo o cuantitativo? Los métodos que vas a utilizar. A ver, aquí me hice pelota, creo. Las técnicas. Por ejemplo, puedes utilizar una entrevista. Los instrumentos y todo lo demás. Los tipos de investigación. Aquí nos habla de la investigación descriptiva, ¿ok? Es lo que estuvimos viendo en el ejemplo. El enfoque cualitativo y cuantitativo, si estaba correcto. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. El enfoque cualitativo pues plantea una investigación abierta, no se fundamenta en estadística, mientras que el cuantitativo sí utiliza estadística. Es decir, si tú vas a hacer encuestas, si vas a tabular datos, si te vas a basar en la opinión de otras personas, el enfoque va a ser cuantitativo. Si vas a utilizar los dos, pues va a ser mixto, ¿ok? Uno, parte del cualitativo, tiene un proceso inductivo, es decir, parte de lo general, perdón, de lo particular a lo general, y el otro viceversa, ¿ok? Los métodos. Los métodos que se van a utilizar para esta investigación, el método descriptivo, analítico y sintético. Las técnicas, como ya lo mencionamos, la observación, la descripción, el análisis y la síntesis. Tenemos los instrumentos de investigación, las entrevistas, las encuestas o las fichas bibliográficas. Ok, vamos a avanzar porque este video se está extendiendo mucho. Los resultados deben contener de 300 a 400 palabras y se basa en la descripción de los resultados que tú vas a obtener a partir de la aplicación de los conceptos definidos en el marco conceptual por medio de la estrategia metodológica o marco metodológico. ¿Ok? Aquí en esta investigación, si nos damos cuenta, los resultados en la educación enfatizan cómo los niños y niñas y adolescentes están amparados por la ley. Entonces, ¿cómo yo llegué a ese resultado? A través de la investigación que realicé. Por acá nos dice, según la información relevante en la página web Derechos Humanos, se evidencia conceptualmente que la educación son facultades, al igual que las libertades y atributos que debe de tener las personas. Mira, este resultado me lo arrojó la investigación bibliográfica que yo realicé. Y acá nos dice, mira, cito a Jorban y Gracia, a los autores que utilicé. Nos dicen que el derecho a la educación forma parte de los derechos sociales. Entonces estoy arrojando los resultados de mi investigación. Por otro lado, el Código de la Niñez nos dice que el artículo 37 garantiza la permanencia y el acceso a la educación
a niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la calidad educativa, autores como García refieren que es un paradigma de valores que contiene principios y procedimientos. Entonces, nos damos cuenta que estamos a través de este epígrafe de los resultados mostrando lo que se obtuvo con aspectos bibliográficos. Dice aquí, evidencia cómo el Estado puede estar apoyado con las organizaciones pertinentes donde avala la equidad, igualdad, flexibilidad e inclusión para los niños, niñas, adolescentes, para una educación de calidad. Esos fueron los resultados a los cuales se llegó gracias a esta investigación. Dice acá, los resultados obtenidos se los extrae de la siguiente manera. Si el enfoque es cualitativo, a través de la información bibliográfica, ¿verdad? Es lo que hizo la estudiante. Si es cuantitativo, el enfoque se extraen los resultados a través de encuestas y entrevistas, ¿ok? Entonces ya te das cuenta, si vas a hacer encuestas o entrevistas, tienes que hacer o redactar tus resultados conforme a ese enfoque cuantitativo. Si vas a basarte en información bibliográfica y documental, pues tus resultados van a versar en ese enfoque cualitativo, en esa información que obtuviste. El análisis de los resultados, es decir, lo anterior lo voy a analizar desde mi perspectiva. Voy a examinar esos resultados de mi investigación. Voy a reflejar mi postura crítica de autor. Voy a comunicar de manera efectiva los procesos de sistematización o síntesis utilizados de acuerdo a los conceptos pertinentes. Vamos a ver esos resultados. Aquí, como es una investigación bibliográfica y documental, partimos analizando los resultados anteriores. Mira, al hablar, dice que la educación es un derecho social y que debe estar apoyado con el cumplimiento del Estado. Es evidente que existe carencias en las gestiones de la calidad educativa. Se necesita el apoyo constante del gobierno, especialmente cuando existen sectores o lugares vulnerables que las instalaciones educativas son escasas y carecen de docentes que puedan impartir los conocimientos. Esto es, ¿de dónde nació? De mi cerebro. Esto nació de mis ideas, de mi criterio, de lo que yo investigué, de los resultados que obtuve, y mi análisis está plasmado aquí en alrededor de 250 palabras, ¿verdad? Y por último, las conclusiones. En lo final, casi lo final, constituyen una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Debe ser necesario que se puedan agregar otros puntos sobre lo evidenciado en el proceso de estudio de caso, con una extensión máxima de 250 palabras. Es decir, en estas conclusiones yo voy a presentar lo más importante de mi investigación, el resumen. Es como un remate, ¿verdad? Vamos a ver las conclusiones de la estudiante. Y nos dice, mire, el Código de la Niñez hace hincapié a los derechos educativos. Llegué a esa conclusión, donde se refleja el acceso. Aquí hay una errata. Donde se refleja el acceso o permanencia. Llegué a esas conclusiones. La calidad educativa es un factor que se evidencia en el proceso de estudio de caso, donde las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo de Derechos Sostenibles, número 4, recalca la necesidad. Estoy resumiendo la parte más importante o lo más importante de mi trabajo, de lo que yo investigué, ¿ok? Esas son las conclusiones. Vamos a ver qué nos dice las recomendaciones por su parte. Son un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos del estudio de caso. Tienen una extensión mínima de 250 palabras. Las recomendaciones presentan un insumo para mejorar una práctica específica a nivel personal, familiar y local, ¿verdad? Son sugerencias. La palabra mismo lo dice, voy a recomendar. Como ya investigué, voy a recomendar. ¿Y qué voy a recomendar? Vamos a ver. A través de este apartado se recomienda que las autoridades pertinentes del Ecuador y el Estado inviertan en educación. Como ya estudié que la educación es un derecho primordial para todas las niñas, niños y adolescentes, entonces recomiendo que el Estado y el gobierno ecuatoriano deben de invertir en educación, especialmente en lugares vulnerables donde no existen instalaciones de calidad y preparadas para
incluir a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Mira, recomendó la estudiante esto. Acá se recomienda también que el gobierno invierta en la preparación de los docentes, que adquieran conocimientos en tecnología, etcétera, etcétera. Eso está recomendando la estudiante. También recomienda que es importante que la calidad educativa no solo venga del gobierno, sino también de los directivos internos de las instituciones educativas. Por lo tanto, ¿qué recomienda? Realizar programas, proyectos y actividades para que los estudiantes sean autónomos, responsables y que trabajen en equipo, ¿ok? Y de esta manera se han realizado las recomendaciones de este estudio de caso. Las referencias y los anexos. Tienes que trabajar las referencias con normas APA. Toda la información que tú obtuviste y que te sirvió para tu estudio de caso, tienes que ubicarla en el apartado de las referencias, ¿ok? Los documentos consultados, etcétera, etcétera, deben aparecer en orden alfabético. Esta información estará clasificada de acuerdo con su procedencia. Las referencias deben enlistarse utilizando las normas APA de citación. Vamos a ver las referencias. Si nos damos cuenta, las referencias bibliográficas, siempre vamos a tener el autor, el año de la publicación, el título de ese trabajo académico, y la fuente de donde lo extraje, ¿ok? Y para ello pues tienen que utilizar normas APA, pero de cajón siempre autor, si es por ejemplo, si es un libro, autor, año de la publicación, el título de la publicación y la fuente, ¿ok? Ahí tienen que jugar, tienen que ver las normas APA, porque pueden encontrar diferentes fuentes de información, como por ejemplo un video en YouTube tiene su forma de referenciar según las normas APA, un artículo científico tiene su forma de referenciar, pero siempre vamos a encontrar el autor, la fecha, el título de la publicación y la fuente donde yo la obtuve. Y los anexos pues sirven para reforzar los datos obtenidos, incluyen gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, base de datos, encuestas, entrevistas, todo lo que te sirvió, ¿ok? Para tu trabajo. Tienes que buscar información en estos buscadores académicos o buscadores especializados, donde la información va a ser confiable. Esta información no va a ser traída a colación sin un sustento científico. Esta información es comprobada, es información científica, ¿ok? Aquí tú los puedes observar, Google Académico, etcétera, etcétera. Redalic es muy linda para investigar, Dialnet también, Cielo también, tesis doctorales en red también puedes encontrar. Y uno de los principales cambios en la que nos dice las normas APA séptima edición es que se sugiere el uso de reductores de direcciones electrónicas. Bitly es muy linda, ¿ok? Bueno, esto es muy aparte. Mis estimados suscriptores, espero que les haya gustado este video. Ha sido muy extenso, espero que hayan entendido. Si desean el documento, pues es de la estudiante, lo voy a subir a Google Drive para que lo puedan guiarse, ¿ok? Si no, pueden ver la sesión de inicio a fin, que les va a servir sobremanera. En esta parte final, mi sano consejo es que pongas a prueba todo lo que aprendiste en estos 6 años de colegio, porque este proyecto o esta producción académica integradora te va a permitir a ti adentrarte a lo que es la elaboración de un proyecto, porque en la universidad de cajón vas a realizar proyectos y van a tener casi la misma estructura, siempre de cajón una introducción, plantear objetivos, antes del objetivo plantear un tema, objetivos, etcétera, etcétera, a realizar marco teórico. Entonces ya te vas familiarizando con esto. No es nada del otro mundo. Tienes que adentrarte, tienes que ver videos tutoriales, tienes que aprender a citar según las normas APA. El marco teórico te puede hacer estallar la cabeza por exagerar, pero cuando lo culmines vas a decir: muchísimas gracias, Dios mío, gracias a mi Dios, a mi docente guía, a mis tutores, a mis profesores, pude hacer mi trabajo solito y pude tener esa destreza, esa competencia de hacer un proyecto de grado. Se despide RF Espinales, nos vemos pronto, se cuidan, chao.